Como les comentaba Jael, muchas gracias Jael por la presentación. Vamos a presentarles esta introducción a lo que queremos dialogar el día de hoy sobre la territorialidad de la violencia en contra de las mujeres y el análisis del contexto. Por supuesto que son dos temas sumamente amplios, pero vamos a tratar de acotarlos específicamente a lo que queremos compartirles acerca de lo que significa la territorialidad de la violencia en contra de las mujeres. Y nos ayudan, por favor, las compañeras que se están conectando a esta mesa de diálogo a tener apagados sus micrófonos, por favor. La territorialidad de la violencia en contra de las mujeres, como ya se los comentó Jael Alvarado, es entendida como una forma de dominio, de ejercicio de poder histórica y contextual, que se comete principalmente sobre el cuerpo de las mujeres, pero también sobre todo su ser, sobre sus conocimientos, sobre sus pensamientos, incluso sobre sus sentimientos, pero principalmente alojado en el cuerpo de las mujeres y como una forma de control, también como una forma de dueñidad, así lo conceptualiza Rita Segato, sobre la vida y sobre la muerte de ser mujer. En ese sentido y en términos muy generales, entonces vamos a entender para esta mesa que la territorialidad hace referencia al dominio de un territorio específico. ¿Y cuál es ese territorio? El territorio es el cuerpo de las mujeres. Esta presentación que les comparto es un intento, la verdad, de un diálogo entre dos grandes feministas, Celia Amorós, una filósofa feminista, y Rita Segato. Ellas dialogan acerca de lo que significa la violencia en contra de las mujeres y su recorrido histórico para poder ser conceptualizada, pues los diferentes casos de agresiones en contra de las mujeres que fueron sumando para que las teóricas, las académicas, las filósofas fueran conceptualizando este terrible fenómeno y después pasar a la categoría para poder clasificar, para poder investigar el cuerpo de las mujeres o los hechos que acontecen en el cuerpo de las mujeres. Y finalmente una propuesta de Rita Segato que nos indica que hay que ir también más allá de los conceptos, más allá de las categorías, y hay que aterrizar en los contextos, hay que analizar casi caso por caso para poder comprender cómo se imprime en el cuerpo de las mujeres las diferentes agresiones que suceden en diferentes ámbitos, en diferentes contextos y que además adquieren características sumamente propias por los contextos de dominio que se van expresando en las relaciones sociales y en las relaciones de todo tipo. Entonces, el objetivo de esta presentación será transitar y dialogar con dos grandes feministas, Celia Amorós y Rita Segato, transitar en este mundo entre la filosofía, entre la academia, pero también entre la antropología y la sociología. Porque hay que recordar, como dijo Celia Amorós, que conceptualizar es politizar, pero politizar también es llevar prácticamente todo a los hechos y a su investigación. También decirles que ustedes van a encontrar en esta presentación que principalmente haré referencia a ejemplos relacionados con dos agresiones o violencias de las más extremas que se cometen en el cuerpo de las mujeres, como son la violación y como son los feminicidios. Esto porque lamentablemente estas violencias son las que significan el aniquilamiento de la voluntad de las mujeres, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento del cuerpo y del agenciamiento del mismo. Nos dice Rita Segato entonces que la víctima de estas terribles agresiones, de la violación, de los feminicidios, son expropiadas del control sobre su espacio y sobre su cuerpo. Principalmente se da referencia, como les digo, a algunos de estos ejemplos sobre violación y sobre feminicidios, porque es allí donde se evidencia el mayor control sobre los cuerpos. Pero además debo decirles que, aunque haremos referencia en esta presentación de estos dos terribles casos, también decirles que la territorialidad
También hace referencia a otros espacios, a otros ámbitos, como por ejemplo el institucional, donde la transversalización, por ejemplo, de la perspectiva de género es visto como un asunto de minorías, o donde las mujeres que se desempeñan en el espacio público sufren represalias en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social. Otros espacios en donde también se manifiesta la territorialidad de la violencia es en el ejercicio o en el trabajo que realizan las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, donde también ven violentados sus cuerpos, donde ven violentadas sus voluntades, en este espacio también público que también forma parte de estos contextos de dominación. Y por supuesto no puede escapar el ámbito académico, que más adelante también escucharemos las ponencias, sobre maestras, sobre alumnas, sobre trabajadoras en el espacio académico que viven acoso, que viven hostigamiento y que viven múltiples violencias para controlar sus cuerpos. Entonces, como les decía, vamos a comenzar en este proceso y rápidamente sobre cómo llegamos a los conceptos. Y Celia Amorós nos decía que cuando se describía el asesinato de una mujer por parte de su pareja o de su expareja, se describía como si fuera un crimen pasional. Todavía podemos escuchar en algunos discursos que los feminicidios son crímenes pasionales. Y estos asesinatos ni siquiera se contaban, es decir, no se conceptualizaban. Se trataban como casos aislados, como diversos, discontinuos, es decir, no se sumaban las magnitudes heterogéneas. La violencia en contra de las mujeres se contaba entonces como una anécdota, como si fueran hechos aislados. Y las anécdotas eran anécdotas porque no se sumaban, decía Celia Amorós, y no se sumaban porque eran anécdotas, porque eran acontecimientos extraños, curiosos o incluso divertidos, es decir, de poca importancia. Y lamentablemente en la actualidad todavía podemos observar que muchos de los asesinatos de mujeres pues son eso para muchas de las autoridades, casos aislados, casos que no tienen importancia. Entonces, en este recorrido, por reconocer las violencias que se cometen en contra de las mujeres, específicamente en contra de sus cuerpos, las académicas feministas comenzaron a conceptualizar, y bueno, ustedes ya conocen el recorrido, no vamos a detenernos aquí, pero comenzamos con la definición de violencia doméstica, luego pasamos a violencia machista, violencia contra la mujer, luego nos dimos cuenta que no es una mujer homogénea, sino que hay una heterogeneidad de mujeres dependiendo del contexto en donde viven y socializan. Pasamos a violencia en contra de las mujeres y después, un poco para matizar, o dicen algunas de las feministas los conceptos chapuza, hablamos de violencia de género, una violencia específica que se comete en contra de las mujeres. Dice incluso Celia Amorós que el proceso de conceptualizar es sumamente importante porque politiza, y si no estructuramos debidamente un concepto, entonces despolitizamos los conceptos y entonces no podemos nombrarlos, y entonces ella dice, arrojamos tinta de calamar sobre algunos de los fenómenos que no estamos revisando debidamente, y esto no permite erradicarlos, que esa sería la finalidad. Entonces, la conceptualización sería un mecanismo crítico de racionalización de un determinado tipo de prácticas. Y cuando se desencadena este mecanismo de generalización, entonces se puede tener ya un análisis de la relación de los hechos cometidos en contra de las mujeres. ¿Y cuándo comienza a sumarse? Cuando se activa este mecanismo de racionalización. Ahora les voy a poner un ejemplo para poderles decir de qué se trata todo este proceso de conceptualización. Hace unos días entrevistábamos a la licenciada Amalia García, y ella nos platicaba acerca de un caso en la Ciudad de México de violación a algunas mujeres. Estas mujeres violentadas sexualmente en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, en un parque, en un lugar que se conoce como Fuentes Brotantes. Ellas fueron víctimas de violación en diferentes horarios, en diferentes espacios de este parque, pero siempre en este parque. Entonces ellas fueron a interponer sus denuncias, no les hacían caso, no se abrían en ese tiempo las carpetas de investigación, ahora se me olvida el nombre de cómo se llamaban antes, pero no se abría la investigación y eran tratados como casos aislados. El caso es de que las mujeres, cuando van al Ministerio Público, se empiezan a conocer, comienzan a identificarse
comienzan a platicar que habían sido víctimas de violación en este parque de las Fuentes Brotantes, y en este diálogo entre ellas, fuera de las instituciones, con la lamentable experiencia que ellas tuvieron, se dieron cuenta que estas violaciones estaban siendo cometidas con un modus operandi, y empezaron a sospechar que quienes habían cometido estas agresiones posiblemente eran elementos de las corporaciones policiales. Como no eran atendidas en el Ministerio Público, entonces acuden a la Cámara de Diputados a solicitarles que les ayuden, porque eran varias mujeres las que habían sido víctimas de violación. Son atendidas, son acompañadas, van con el Procurador de Justicia del Distrito Federal en ese entonces, abren las carpetas de investigación y se solicita el revisar las cámaras y las fotografías de ese espacio. Y no les hago el cuento largo, llegan a la conclusión, o sí descubren, que quienes estaban cometiendo estas violaciones eran elementos de la Policía de Antinarcóticos del Distrito Federal. La Cámara de Diputados lo que hace es que realizan el vínculo con estas instituciones, con la Procuraduría, para que se sancione a los agresores, pero van más allá. En esta época que les estoy platicando, aproximadamente la licenciada Amalia García decía que era entre 1989 y 1991, el delito de violación no era considerado como grave, y entonces lo que hace la Cámara de Diputados es reformar el Código Penal para que el delito de violación sea considerado como grave, para que no se acepte la fianza, pero además para reconocer una clasificación de violencias que suceden en torno a la violación o a esta agresión sexual. Con este ejemplo lo que quiero decirles es que el proceso de conceptualización va más allá de este mecanismo de racionalización. Las conceptualizaciones también pasan por el cuerpo de las mujeres, porque también el cuerpo de las mujeres son objeto de investigación, y es a través, lamentablemente, de las diversas violencias que se cometen en contra de ellas que tenemos que llegar a estos conceptos, que tenemos que llegar a estas categorizaciones para que sean reconocidas, para que sean investigadas y también para que sean sancionadas. Pero bueno, regresemos al mundo de los conceptos críticos como como el de violación, como delito grave, posibilitan la visibilización de determinados fenómenos que existen todos los días, pero que no se ven o que no queremos ver en muchas de las ocasiones. Entonces, en este largo recorrido del caso aislado o del caso concreto al concepto, llegamos a las categorías, llegamos a las clasificaciones, pero ¿qué sucede? Que la violencia no se detiene, sino que va aumentando y también se va exacerbando. Entonces, en este esfuerzo de las compañeras feministas, tanto de la academia como de las instituciones, así como de asociaciones civiles que acompañan a mujeres víctimas de violencia, están todo el tiempo revisando cómo hacer para que se reconozcan estas violencias en su especificidad. Y a partir de allí se comienza a revisar que la violencia en contra de las mujeres, además de ser un concepto producto de la racionalización, también es un hecho político con el que se afirma que las mujeres son en la sociedad objeto de una violencia específica, con un significado específico, y que debe ser interpretado o interpretada en clave de reconocimiento de un sistema que instituye estructuras y relaciones de poder en forma de violencia. Y esa estructura implica un determinado mandato de masculinidad, por lo que las víctimas son expropiadas, ya lo veíamos al principio, del control de sus espacios, del control de su cuerpo, del control sobre el territorio. Una soberanía, dice Rita Segato, de hacer vivir o de dejar morir. Entonces ya no basta con categorizar, ya no basta con conceptualizar, sino que tenemos que pasar a analizar las expresiones contextuales y específicas de un determinado mandato. Y allí nos dice Rita Segato que para revisar este contexto o esta historicidad de la violencia en contra de las mujeres hay diferentes manifestaciones. Tampoco vamos a abundar, pero les recomiendo mucho que puedan revisar el trabajo de Rita Segato, y ella habla que la violencia en contra de las mujeres en la actualidad se ha exacerbado
no solamente en el número de violencias que se cometen en contra de las mujeres, sino sobre la crueldad con la que se cometen estas violencias por 4 motivos. El primero, dice ella, que es una hipótesis que no sigue, pero que en algunas ocasiones está presente, y ella habla de que hay una venganza masculina, es decir, como las mujeres ahora estamos ocupando espacios públicos, espacios políticos, el hombre quiere luchar por recuperar esos espacios y trata de recuperar esa masculinidad que se pierde cuando las mujeres ocupan espacios públicos, y por eso ellos comienzan a realizar actos de violencia, aunque dice Rita Segato que los hombres no salen a las calles para buscar a una mujer, para violarla, para matarla, no lo hacen por una política de dominación patriarcal, es decir, que solamente lo hacen para colocar a la víctima en su lugar, que debe estar prisionera en su cuerpo. Por ello el patriarcado, dice Rita Segato, no es una cultura, sino un orden político. Y entonces ella dice, hay otros motivos por los cuales se cometen las violencias en contra de las mujeres. Una parte de estos motivos es que estamos viendo la violencia como si fuera una guetificación, es decir, es una cosa que corresponde a hombres y otra cosa que corresponde a las mujeres, son espacios distintos, y ella dice que no, ella dice, no se trata de separar, sino de situar a las personas en una escena del poder, en donde hombres y mujeres estamos en esas escenas, inmersas en relaciones de poder, y no solamente entre 2 personas, entre agresor y víctima, sino con todas las personas que rodean o caracterizan ese contexto, que puede ser el parque, puede ser un espacio académico como un aula, puede ser una institución, puede ser un autobús. Entonces hay que revisar ese contexto, no nada más entre agresor y víctima, sino todo lo que rodea ese espacio que está cubriendo de relación de poder pues a ese acto de violencia. Y hay otros 2, y el principal, el tercero, que ella le llama dueñidad, en donde ella dice que es donde se expresa la señoría del cuerpo, es donde se materializa todo este mundo de dueños, donde hay señores sobre la vida y sobre la muerte con gran concentración, con una gran concentración de riqueza. Ella a este punto número 3 le llama la fase apocalíptica del capital, y ella dice que en este mundo de dueños, los tiempos de señoría sobre los cuerpos, hay gigantescos feudos corporativos que tienen poder sobre la vida y la muerte de las personas y principalmente sobre las mujeres. Es una economía, dice Rita Segato, de dueños con instituciones débiles, y tan débiles porque no pueden con los cotos o los límites tan escasos que tienen ellos con los niveles de riqueza de este señorío de concentración. Y es allí donde dice Rita Segato que es el motivo por el cual no se pueden atacar las violencias en contra de las mujeres, porque estamos inmersas en sistemas de dominación sumamente amplios que acumulan la riqueza y acumulan la dueñidad sobre los cuerpos de las mujeres. Y hay otro que yo lo veo más como pues esta suma de estos 3 motivos por los cuales se expresan las violencias en contra de las mujeres, es que en el sistema en donde nos desarrollamos todas y todos hay una inaudibilidad de las mujeres, es decir, las instituciones, la propia sociedad no escucha la voz de las mujeres, no le creen a las víctimas cuando son víctimas de violación o víctimas de cualquier otro delito o de cualquier otra agresión. Ya casi terminó, no sé cuánto tiempo tenga, pero entonces se habla de una estructura elemental de la violencia, que no está únicamente construida, como les decía, con la relación entre el agresor y la víctima, sino que hay un eje de relaciones, ya nos lo decía Jael Alvarado, de relaciones y de interlocución entre varones, entre pares, para solicitarse entre ellos la autorización de ser dueños de los cuerpos de las mujeres. Rita Segato le denomina el mandato de la masculinidad, que es un mandato de potencia y que es un mandato de crueldad. Y uno de los ejemplos más grandes de este mandato de la crueldad es la guerra. Y ella introduce un análisis sumamente importante, donde nos dice que en la guerra es donde se expresa la mayor interlocución entre los hombres, que después de la guerra la gente se vuelve cruel. El ambiente bélico, dice Rita Segato, no surge de la vida espontánea, sino de los ambientes de violencia, de expresiones de control de la vida y de exposición de otras violencias. Y dice Rita Segato, los hogares no son feminicidas, y en los hogares no hay violadores y no hay guerra en los hogares, sino que es el ambiente bélico el que lleva a los hogares
todas estas violencias que se están cometiendo en el ámbito social. Esa es una hipótesis de Rita Segato. Ya voy a terminar, me faltan 2 láminas. Entonces, la propuesta es pasar de la categoría del contexto, de este análisis situado que tiene que tomar en cuenta todo lo que hay alrededor de un caso de violencia, es decir, los hechos, las conductas, los discursos, la información que hay alrededor en el ámbito social, en el cultural, en el económico. Es decir, el análisis del contexto es un análisis situado que debe de tomar en cuenta siempre una pregunta. ¿Qué significa en ese contexto el mandato de la masculinidad? ¿Cómo es esa relación entre hombres con hombres y cómo las mujeres y los cuerpos de las mujeres están siendo una especie como de trofeo para que se refuerce este mandato de la masculinidad? Dice Rita Segato que los hombres se ven como perteneciendo a un espacio de prestigio que exige una titulación, y esa titulación que es capaz de controlar un territorio, esa titulación, ese título es el cuerpo de la víctima. Y finalmente quiero ponerles un mapa, ahorita ustedes lo ven en estático, pero si me lo permiten, lo quiero poner en la página que tiene una gran amiga, compañera María Salguero, que es la que creó el mapa de los feminicidios en México. ¿Cómo es el ejemplo tan terrible? Porque eso lo es, de las violencias que se cometen en contra de las mujeres y cómo los espacios se van volviendo el territorio de la masculinidad. Y yo quiero cerrar con una cita de Rita Segato, y ella nos dice: las mujeres no somos ciudadanas plenas, no somos personas siquiera. Así nos ve el juez, así nos ve las instituciones, así nos ve el Estado cuando nos juzgan en los casos de feminicidio. Incluso grandes juristas ven los crímenes contra las mujeres como crímenes de la libido o del deseo, pero no, dice Rita Segato, no se trata de crímenes políticos. Y si fueran crímenes de deseo, como dicen los jueces, como dicen las instituciones, como dicen los estados, sería un deseo del poder, el poder de controlar los cuerpos de las mujeres, el poder que ocupa un territorio, el territorio de las mujeres. Y finalmente dice Rita Segato que nuestra vida es una investigación, nuestra vida es ese testimonio, la vida de las mujeres es ese recorrido histórico entre los casos aislados, los conceptos, las categorías y los análisis del contexto, porque los análisis del contexto finalmente están también allí, los cuerpos de las mujeres que son testimonio de la territorialidad de la violencia de género que se comete por estos motivos. Y si me lo permiten, voy a dejar de compartir esta parte de la presentación y quiero ponerles este ejemplo de la territorialidad, que es casi la expresión. A ver, aquí lo tengo. Aquí. Es impresionante cuando comenzamos a ver el mapa de María Salguero. Y es el ejemplo de la territorialidad de la violencia de género. Este es el mapa de feminicidios en México en el 2016. Voy a presionar 2017 y veremos cómo se van ocupando otros espacios. Voy a presionar 2018. Voy a presionar 2019 y voy a presionar 2020. Y vemos el territorio mexicano completamente ocupado por este mandato de la masculinidad, expresado en las más terribles violencias que significan los feminicidios en contra de niñas, de jóvenes y de mujeres. Yo les agradezco mucho su atención y su escucha y estoy atenta a las consideraciones que al final pudieran tener. Muchas gracias, tengan todas y todos excelente mañana.